esta noche. Comparte con nosotros, cortamos la semana, es un placer que pueda compartir con nosotros la noche y que haya venido hasta aquí, lo agradecemos muchísimo. Estamos hablando de Irú Landucci, le damos la bienvenida, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Un placer estar acá. Siempre es lindo ir a radios de la ciudad, así que muchas gracias por la invitación. El placer todo nuestro, Irú, y hay un tema que nos convoca y hoy es muy... Está, ¿cómo decirlo? Está como, no sé si de moda, porque en realidad esto viene de hace mucho tiempo. Y la pregunta fundamentalmente, porque yo quiero que comiences a desarrollar vos lo que va a suceder a partir de un momento nada más. La pregunta es, ¿por qué crece tanto el número de personas que creen justamente en esto de lo que vamos a hablar aquí? Claro. Vamos a darle un poco de ¿Cuánto misterio más que Alfred suspense. Hitchcock? No, el tema es este. Nosotros invitamos a nuestro programa a personas que por ahí el reconocimiento que se le da en la sociedad no es el habitual para otra rama o para colegas, ¿sí? O sea, si vos sos investigador independiente, hay mucha gente que es investigadora y que tiene reconocimiento por otro lado, que tiene un reconocimiento a nivel premio, a nivel subsidio, a nivel gobierno, a nivel publicidad o medios de comunicación estándar. Nosotros queríamos traerte esa posibilidad de decir, bueno, este es nuestro reconocimiento a un investigador independiente. Ahora, contanos vos de qué sos investigador y cuál es tu ámbito de incumbencia. Bien. Bueno, primero, claramente, como decían hace un momento, el tema está en agenda, no es que está de moda, sino que se ha logrado establecer en agenda porque... Si no, yo no estaría acá, porque mi profesión es otra y tal vez nunca hubiese abordado este tema. Si bien, como vos mencionabas al principio, hace mucho, más de 10 años que me dedico a la investigación independiente, pero, a ver, especifico primero investigación independiente, ¿no? Porque podría ser incluso de cualquier cosa. A mí hace mucho tiempo, y siempre lo llevo conmigo, como una constatación de la realidad, ¿no? Que es... Esto que ves acá es un billete del dólar. Y ahí tiene una pirámide con un ojo que se sigue imprimiendo así a la fecha de hoy, que dice Novus Ordo Seclorum en latín, que significa el nuevo orden de los tiempos. O, como se conoce hoy en día en la política, el nuevo orden mundial. Hace 20 años atrás, decir nuevo orden mundial era prácticamente como que no significaba nada. No estaba en agenda esa palabra y no se entendía muy bien. La primera vez que lo establecen es George Bush padre, en 1980 y pico, en un congreso de la ONU, en una sesión de la ONU, habla de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden de los tiempos, de una nueva era. Cuando vos ves, yo era muy chico, nací en el 81, pero cuando lo ves hoy en día de adulto, y uno más o menos entiende cómo la política está manejada por ciertas élites, ¿no es cierto?, y demás, vas encajando piezas y te vas empezando a cuestionar, o sea, ¿por qué esta simbología que incluso hoy en día se ve en todo tipo de serie de televisión? Ya antes era algo oculto, hoy en día ya es algo como demasiado visible, ¿no? Y de ahí empieza el camino de esta investigación independiente hasta llegar a este quilombo que no se nombró todavía. Por eso, contanos, porque si no nos vamos a dispersar demasiado, contanos cuál es el objeto de tu investigación, teniendo en cuenta que lo vas a hacer en forma científica y por consiguiente tiene un objeto de investigación. Claramente, que es la Tierra. Bueno, que es a la ver, Tierra. contanos. Mejor dicho, nos cuentan, más que contarlo yo, nos cuentan porque nadie lo ha evidenciado nunca de manera directa, que la Tierra es una esfera, ¿sí?, de 12.741 kilómetros de diámetro, dándole la vuelta al Sol, con un tamaño 1.000.000 de veces más pequeña, con la disposición del Sol 400 veces más lejos que la Luna, y por eso se eclipsan. Hay un montón de historias con respecto al espacio exterior que lógicamente ni el científico más capacitado del mundo ha salido a corroborar nunca, ¿sí? Porque no es astronauta. Vamos a suponer que los astronautas hacen lo que nos cuentan. Entonces, de golpe, desde hace 5 años, a través de un discurso de Barack Obama, quejándose y diciendo que no tenía tiempo para la sociedad de la Tierra plana, una sociedad a la que nosotros no pertenecemos, una sociedad inglesa, vos mencionabas a los ingleses hace un ratito, son muy piratas, no le creo muchas cosas,
¿por qué le voy a creer también a una sociedad por más que tenga el mismo nombre de lo que yo estoy investigando? Pero sí me llamó la atención que un presidente del calibre de Obama en un discurso perdiera tiempo mencionando la Tierra plana, cuando supuestamente está recontra comprobado de que la Tierra es una esfera que le da la vuelta al Sol. Para mi sorpresa, cuando me pongo a investigar, desde el lado científico, no histórico, sino desde el científico primero, te vas enterando y te vas dando cuenta de argumentos que van dentro de esa línea que contradicen el modelo heliocéntrico y que tienen no solamente mucho más lógica, sino que tienen una comprobación de forma directa. Como por ejemplo el agua no se curva. O sea, la mecánica de fluidos, el agua siempre, los fluidos siempre buscan su nivel. Entonces vos decís, es verdad, o sea, desde la pequeña escala de que puede ser la pileta de tu casa, aunque suene ridículo, hasta los mares, vos los ves y los experimentás a nivel planos, ¿sí? Totalmente a nivel, se usa de hecho como nivel del mundo el agua. Entonces vos decís, bueno, ¿en qué momento se curva un mar de trillones de toneladas de agua? ¿Cómo puede curvarse y quedarse adherido a la parte externa del contenedor? Eso en laboratorio jamás nadie lo demostró. Se asume que es por la gravedad y ahí empezamos en un quilombo que la gente por lo general ni conoce qué gravedad está hablando. Si la de Einstein, la de Newton o la de teoría de cuerdas, son todas teorías, son leyes de los personajes que la crearon, pero no son leyes físicas. Por eso se llama teoría de la gravedad. Es ley de Newton, es teoría de la gravedad. Es teoría de la relatividad de Einstein, porque las de Newton no se pudieron comprobar, entonces se saltó a que el espacio es una tela que se curva y se curva el tiempo y el espacio. Y te vas metiendo en cosas que parecen cuentos de hadas. No hay mucha diferencia entre el Señor de los Anillos y la relatividad de Einstein en la experimentación. Lo que pasa es que la relatividad de Einstein tiene un poquito más de prensa que lo que tiene este Señor de los Anillos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí empieza todo este quilombo. El tema entonces de tu investigación es la Tierra plana. Tierra es plana. La Tierra es plana y estacionaria. O sea, no gira alrededor del Sol, no gira en el universo. No se gira... mueve, no se traslada. De hecho, a ver, esto es lo que hablábamos fuera del aire. A nosotros porque no nos educan de esta forma, pero si yo te pregunto a vos, ¿cuál es el experimento científico que demostró mecánicamente que la Tierra tenga algún movimiento? ¿No existe el movimiento de rotación, traslación y todo eso que nos explicaron? ¿Cuál es el fundamento entonces que el Sol sale de un lado, se pone en el otro? El Sol sale. El tema de las estaciones, de estar más cerca del Sol. Explícanos vos que sos el que sabés. No, pero, yo la otra la conozco. A mí me la explicaron en la escuela. La Tierra es redonda, el Sol gira, ¿no es cierto? La Tierra gira alrededor del Sol y ahí nos movemos en ese exactamente, pero fíjate que vos inclusive creo que por una cuestión intuitiva decís el Sol sale, lo que estás refiriendo es a que el Sol se mueve, no que la Tierra se mueva. De hecho, toda tu experiencia, no solamente la tuya, la mía, la de Martina y la de cualquier ser humano en este mundo, sale a la calle, levanta la cabeza y lo que ves es que todo lo que está arriba se mueve. Pero eso no es el movimiento de rotación de la Tierra. Vos ves, pero, o sea, te vuelvo a la misma pregunta. ¿Científicamente se demostró que la Tierra se mueva? No se demostró jamás. De hecho, existe una serie de experimentos desde 1850 hasta 1915 que aparece la relatividad de Einstein. El más conocido de ellos es el de Michelson-Morley, el interferómetro de Michelson-Morley, que justamente lo que demostró es que la Tierra está quieta. Todos los experimentos, más de 6 experimentos, dieron nulo. El experimento de Sagnac, la falla de Early, Michelson-Morley. Ahora, ¿por qué no nos cuentan eso? Los péndulos... El péndulo de Foucault, por ejemplo. Claro, el famoso péndulo. El famoso péndulo de Foucault. Vos sabés que el péndulo, cuando vas al museo, si vos preguntás, te lo dicen, tiene un electroimán abajo. Y tiene un motor arriba que lo sacude porque si no se frenaría a los 3 minutos. Después necesita ser impulsado. Porque hay péndulos, si yo dejo acá un péndulo quieto se tendría que empezar a mover. Sí, vos sabés que el que está en el teatro argentino yo no lo vi que se mueva nunca. Bueno, es que ninguno se mueve si no le empujás vos. Claro, no sé cómo, la verdad que no sé cómo funciona, pero entendería. Es solo verificación empírica, ¿estamos de acuerdo? Yo en el teatro argentino, que lo he caminado varias veces, lo he visto colgadito y... No se mueve. No, es que no se va a mover si vos no lo Otras veces lo he visto que se movía, pero según me habían dicho era justamente que lo habían empujado. Pero de las veces que yo de verdad no se mueve nada. Y de hecho tiene un fallo el péndulo de Foucault, que tampoco te lo cuentan, que lo descubrió un economista en 1950 y pico, que se llama el efecto Alias, que justamente cuando viene el eclipse de sol, el péndulo se queda, si ya está empujado, lógico, ¿no? En lugar de seguir la rotación del propio péndulo, se queda oscilando en una misma línea para adelante y para atrás.
Entonces voy a decir que se frenó la Tierra en ese momento. ¿Qué le está pasando al péndulo? Pero como te digo, es un elemento turístico. Nunca Foucault, jamás, ni siquiera en la comunidad científica, León Foucault demostró con el péndulo. De hecho, como no lo demostró en la propia comunidad científica, se le incentivó a que desarrollara algo que demostrara que la Tierra gira, y el propio León Foucault desarrolló el giroscopio. Que nuevamente, a la fecha de hoy, con giroscopios de alta precisión, vos lo hacés rotar de manera eléctrica, lo dejás arriba de la Tierra y no detecta los 15 grados por hora que debería detectar. Yo tengo una duda que ahora me surgió porque lo vi y me llamó la atención. ¿Y el efecto inodoro? Mirá, en la facultad de... explico. Sí, claro. El efecto Coriolis. El efecto Coriolis. Sería, técnicamente hablando. Claro, ¿no? Pero para que lo ve, ¿no es cierto? Es cómo rota el agua, ¿sí? Dentro de un hemisferio o en el otro hemisferio, teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, que para uno va a favor de las agujas del reloj y en el otro hemisferio iría en contra. Y que de hecho se da. Y no puedo hacer girar el agua al contrario en el mismo hemisferio porque tiende a ese giro que tendría que ver con la rotación de la Tierra. ¿Cuál es esa explicación? Yo tengo un video en mi canal de YouTube donde se está dando una clase en la universidad, en la UBA, en la Universidad de Física. Lo primero que aclara el profesor es, por favor les voy a pedir, ustedes como profesionales, yo les voy a aplicar el efecto Coriolis, no me van a citar el inodoro porque los echo de la clase. Eso está en video. Por eso no terminé. De física. Me levanté y me fui. Porque vos te imaginarás que si la inercia de la Tierra tiene la capacidad de girarte el agua, pero nuevamente vos necesitas tocar un botón para que el agua en el inodoro empiece a girar. Debería tener la fuerza de hacerla girar estando estacionaria el agua. Porque estamos hablando de un poder de inercia de la masa de la Tierra que sería tremendo. Tiene que ver con el diseño del aparato. De hecho, acá mismo podés hacer girar el agua para un lado o para el otro. Lo que sí refiere el efecto Coriolis de lo que es la rotación es en grandes y livianos volúmenes, como pueden ser los tornados, las nubes. En el cielo, sí, en ciclones o en remolinos, sí podés apreciar, pero no siempre es para el mismo lugar. Hay una tendencia, como vos bien decís, antihorario y horario, según de la línea del ecuador. Pero ¿qué pasa? Cuando vos ves el punto de vista terraplanista, es el Sol el que gira. Pero el Sol gira como en el mismo modelo que nos enseñan, sobre la línea del Ecuador, y va simplemente 30 grados, 27 en realidad, hacia un trópico y 27 hacia el otro. Pero cuando vos lo ves en el mapita que yo te mostraba, la gente que no conoce el mapa Gleason, ¿sí? Que es como el logo de la ONU, vos ahí ves la disposición de la Tierra. El Sol cuando gira, produce justamente, como cualquier elemento que gira en torno a algo céntrico, va a generar un vórtice interno y un vórtice externo. Entonces, el Sol, vos fíjate que las mareas, por ejemplo, se dan solamente en el agua salada, no se dan en el agua dulce, y no se dan lagos, y no se dan ríos, se da solamente en agua salada, que es alta conductora de electricidad. Cuando vos te pones a ver estos modelos nuevos, vos te das cuenta que hay mucha gente científica, cito a los desarrolladores de la corriente que se llama el universo eléctrico, que tiene que ver más con la cuestión de Nikola Tesla, el Sol como fuente eléctrica, no como fuente termonuclear, sino como una fuente eléctrica que gira arriba nuestro. Entonces vos tenés perfectamente explicadas las mareas y explicados el sentido horario y antihorario en situaciones como tornados, remolinos y demás. Quiero decir, a nosotros no nos cuentan la otra parte en el colegio. A nosotros nos agarran de chiquito, lo primero que nos dicen es que antes la gente era muy estúpida, creía que la Tierra era plana, que te caías en un borde, y te dejan eso metido en el cerebro y después no se toca nunca más. Entonces, claro, nosotros nos criamos con esa idea, pero no estudiamos. Si son tan estúpidos la gente de antes que construyeron pirámides, nosotros no podemos construir. Tenían mapeado todo el mapa celeste, nosotros usamos ellos. Hay algo en lo que yo vengo pensando desde hace un tiempo. El porqué de, ¿no? Porque bueno, está bien, de acuerdo. La Tierra es plana. De pronto vos te levantás una mañana, ves en el zócalo del noticiero que mires, definitivamente la Tierra es plana. Primero, ¿qué sucede a partir de ahí, ¿no? Porque es todo un gran engaño a partir de miles y miles de años de historia. Por supuesto que tengo que decir la tontería porque tengo el micrófono y voy a aprovechar para hacerlo porque hay muchos que lo están pensando. Claramente. No está sobre 4 elefantes, eso está claro. Eso está claro. Eso está clarísimo. No hay modo de alimentarlos. No hay modo de alimentarlos. ¿Quién les da de comer? Exactamente. Pero no, justamente, esto es decir, el porqué de, ¿no? ¿Cómo sostenés una mentira de este tipo?
Y hoy, Bueno. con los medios de comunicación mucho más masivos que nunca, más el aporte de la tecnología, internet y diversos Sí, claro. canales de comunicación, que se haga más masivo. Por eso justamente comenzaba preguntando por qué, siendo tan delirado, cada vez es más la gente que cree que puede llegar a ser cierto, y el porqué de la mentira. Bueno, vos sabés que los medios de comunicación en realidad es un poco como el tema corporativo empresarial. Vos sabés que son solamente 5 empresas que manejan todos los medios de comunicación, en eso estamos de acuerdo, ¿no? La Turner, la Warner, la Disney, y 2 o 3 más que ahora no se me vienen a la cabeza, y de ahí baja toda la línea. De hecho, hay cientos de estudios, la operación Mockingbird en los 60, en donde se confiesan en la corte norteamericana que la CIA le pagaba a periodistas de la CNN y demás para que publicaran noticias que ellos le pasaban. De ahí a la modernidad, el famoso Donald Trump diciéndole a la CNN, ustedes son fake news, ¿no? Entonces cuando vos decís, ¿cómo se mantiene todo esto? Y si son siempre los mismos. A ver, nosotros acá en la propia ciudad, ¿cuántas logias masónicas tenemos? Y nadie sabe lo que pasa ahí adentro. Y sin embargo, te dicen después que hay 14 presidentes que fueron masones. Y vos decís, epa, pero ¿y las reuniones que tienen internas? ¿Por qué siempre son masones los presidentes? ¿Y por qué siempre existen estas logias secretas que el ciudadano común no tiene acceso a lo que son las altas jerarquías? Entonces, cuando vos vas poniendo todo ese tipo de cosas sobre la mesa, entendés un poco cómo se mueve el mundo. Cuando vos decís cómo se mantiene esta mentira, primero la gente tiene que entender quiénes fueron los arquitectos del heliocentrismo. O sea, realmente quiénes fueron los científicos que nosotros nos dijeron un día, en contra de cualquier experimentación y observación directa que tenemos nosotros. ¿Quién nos dijo? La Tierra le da la vuelta al Sol y es una esfera. Usted, maestro, sabe, perdón que me quedo mirándolo, pero es como para se mueve, porque está bueno tener esas reacciones. No sé, como ¿no era Copérnico? Bien, exactamente. Digo yo, no Sí, sé, por ahí sí, me equivoco. sí, no, perfecto. Pero este Copérnico me la metió cambiada. Mirá, yo te digo una cosa, cuando vos lo ves a Copérnico, yo te lo muestro acá, no lo voy a hacer para no perder tiempo. Te lo muestro en una fotito a Copérnico. Copérnico está vestido de una manera muy característica, llamativa y de alguna manera identificable, que es una sotana negra con un cuellito blanco. O sea, está vestido de una persona de la iglesia, no está vestido de científico. Después viene Kepler, o viene Galileo. ¿Y cómo están vestidos? Iguales. Y después viene Newton, que era ocultista, Rosacruz. Y después viene la teoría del Big Bang. Para llegar a la modernidad, en 1927, Georges Lemaitre, un belga de la orden jesuita. Entonces, cuando vos vas poniendo en orden los personajes que nos dieron la teoría de la Tierra esférica alrededor del Sol, es la iglesia, no es ningún científico. No, pero perdóname, en esa no te dé la derecha, porque fue la misma iglesia la que persiguió, ¿no es cierto?, la teoría heliocéntrica. Claro, fue la misma iglesia la que se opuso a la teoría heliocéntrica cuando dijo que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás giraba en torno a la Tierra. Así que es cierto que posiblemente algunos sacerdotes, que eran los que podían tener acceso al conocimiento en esa época, hayan sido los autores de distintas teorías y de distintos estudios, no les quita cierto fundamento científico o cierta cuestión de credibilidad, porque fue la misma iglesia la que con la Inquisición persiguió a los científicos que estaban en contra o a favor de la teoría heliocéntrica. Mira, yo tengo la misma historia que vos, hasta que vas a los datos reales. ¿Vos sabés quién le financió el telescopio a Galileo Galilei? La iglesia. Vos decís, ¿cómo la institución que te va a condenar te lo va a financiar? Ahora, hoy en día, el Observatorio Astronómico Vaticana, en la actualidad, su director es un jesuita llamado Guy Consolmagno, así se llama el director actual. Da una charla de 45 minutos en el Observatorio del Vaticano, mostrando todos los datos y rectificando lo que Juan Pablo II hizo, que fue desmitificar la idea de que la iglesia condenó a Galileo por sus investigaciones científicas. Eso jamás sucedió. Galileo fue acusado por la iglesia de sospecha de herejía y por eso nunca lo prendieron fuego como a Giordano Bruno ni nada por el estilo. Y es más, en esa charla... se arrepintió. Porque en esa charla... algo se mueve.
No, esa frase, si vos ahora lo pones en Wikipedia, esa cita no está corroborada ni está escrita en ningún lado. Eso es una frase. Sí, pero eso decir, yo tampoco estuve cuando salió. No, pero lo dice la propia iglesia. Eso. Cuando salieron de la bañera corriendo desnudos diciendo Eureka, Eureka. Eureka. Y bueno, tampoco estuve, pero. No, tampoco, bueno, pero le queremos a... Bueno, pero acá es una cuestión, a ver, yo entiendo el punto, pero digo, esto es ciencia, no es creencia. Entonces, si la propia iglesia, la propia institución te dice que no lo condenaron por sus investigaciones científicas, te dice que lo financiaron, te dice que la frase de el pueblo se mueve no es una frase realmente real, sino que simplemente es una decoración de un tipo que escribió un libro posterior, que le añadió, empezás a tener elementos como para sospechar. Ahora, esas comprobaciones que la iglesia hizo, porque en la época de la iglesia, que ni siquiera en la época de la iglesia, hasta 1900 la mayoría de la humanidad era totalmente analfabeta. Entonces vos no tenías que convencer en realidad a la sociedad porque no tenía, o sea, el poder lo tenía el rey, virrey, etcétera, ¿no? Dentro de la propia Royal Society de Londres, que es donde surgen todos estos cuestionamientos y demás, ahí es donde viene esta cuestión de decir, bueno, basta de teorías y basta de cálculos matemáticos, porque con cálculos matemáticos podemos decir que todo le da la vuelta en este momento a Martina. Y vos no me lo podés desmentir matemáticamente, porque yo te hago los cálculos. Ahora, ¿eso tiene coincide con la realidad que todo le dé vuelta a Martina? Bueno, vamos a la observación. Y ahí es cuando vienen todos estos experimentos, que yo te los citaba, que el público por lo general no los conoce, en donde demostraron que la Tierra está totalmente quieta. Entonces, cuando uno se pregunta el por qué o cómo hicieron, yo me pregunto lo mismo, ya que estamos hablando de una institución como la Iglesia, como el Vaticano puntualmente, y puntualmente la Orden Jesuita, que fueron que es actualmente la rama académica y militar que tiene la Iglesia. Militar, repito, ¿no? Yo digo, ¿cómo hicieron los tipos para, durante 2000 años, sostener, y lo siguen haciendo, la idea de que hay alguien arriba de las nubes vigilándonos y tenés que leer un libro sagrado y tenés que tener cuidado porque si haces las cosas mal te vas al infierno? Con ese cuento hace 2000 años que nos vienen trayendo, y sin embargo, ¿cuántos fieles tienen con esa idea? Alguno te dirá, bueno, no, pero yo no lo tomo tan textual. Bueno, pero mucha gente sí lo toma textual y se sigue enseñando de esa manera textual. Entonces, cuando vos te vas a lo que es la ingeniería social, vos te das cuenta que los mismos que nos metieron esa historia religiosa, que requiere una fe extrema, también nos metieron la otra historia, que pareciera ser científica, pero que también requiere una fe extrema. ¿Por qué? Porque vos no vas a comprobar, vos no vas a salir nunca fuera de este mundo para verlo. Lo tuyo son creencias, igual que las mías. Yo le tengo fe a Virgin. ¿A Virgin Galactic? Sí, yo le tengo fe. ¿Más que a Elon Musk? Yo le tengo fe a Virgin. Pero vos decís, le pongo una ficha porque yo quiero ir a ver desde yo afuera. También. Yo quiero ir quiero ir a verlo desde afuera. Yo tengo, ¿no es cierto?, un par de dólares ahorrados para cuando los tipos digan tenemos el primer pasaje. Bueno, por favor, sale la preventa. A ver si llego. Con la preventa capaz que llegamos, porque claro, en el momento cuando ya esté todo comprobado, claro, ¿viste? Todo el mundo ya haya viajado, todo el mundo, no, yo estaba en temporada alta, no, yo voy con la preventa. Y vos sabés que también está Moon Express, pero esa ya quedó un poquito más, esa de los DuPont, ella ya quedó un poquito más atrás. Entre Virgin Galactic y SpaceX se viene, y nosotros siempre decimos esto, yo por lo menos en lo personal, digo, realmente tal vez suceda esto que nos vienen prometiendo. Ahora capaz que nosotros lo estamos abordando, pero en realidad después de que se había llegado a la Luna, vamos a creer que eso sucedió. Neil Armstrong pronosticó que para el 84 el hombre iba a estar viviendo en Marte. Y que se vendían terrenos en la Luna, se siguen vendiendo hoy en día. Se siguen vendiendo terrenos en Marte. El Tirri compró muchos. Hay muchos que compraron terrenos en la Luna. Y si vos decís, y van pasando las décadas y nunca se vuelve. No tomaste posesión. Está barato igual. Tenés justo título, pero te falta la posesión. Entonces, pero decís, bueno, tal vez se logre a que decía el Carlos, que con un avión vamos a ir a la estratosfera y en 4 horas vamos a poder elegir entre ir a Japón o a China. Yo creo que eso es posible. Sí. Sigo pensando. A ver, para la gente que no conoce, hay un empresario. Sí, claro. El dueño de PayPal, básicamente. Que puso su fortuna a tratar de lograr el viaje espacial en forma turística, que no sea exclusivamente de gobierno para satisfacer sus necesidades económicas o de comunicación o de las que quieran, sino a los fines turísticos. Exactamente. Esa empresa es Virgin. Virgin Galactic es de Jeff Bezos, sí, que es el dueño de Amazon. Y después está el de SpaceX, que es Elon Musk, que es el dueño de PayPal. Sí.
que por el momento parecen políticos porque solamente se quedan en promesas y estamos muy lejos, o sea, ninguno de esas dos empresas ni siquiera puso un ser vivo, ni en baja órbita ni a 60 kilómetros de altura. O sea, por el momento estamos muy lejos. Lo habían prometido para el 2020, anteriormente para el 2016. Si uno va a Google y entra a las noticias, puede ir para atrás desde cuándo se viene prometiendo. Bueno, como usted dice, maestro, es una cuestión de fe por el momento, aparentemente, esta cuestión del espacio exterior para el turismo, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Yo creo que si el tema está en agenda, y como vos decías, hay cada vez más gente cuestionando y preguntándose, esa es la propuesta nuestra. O sea, la ciencia tiene un método que es el método científico, que no puede recaer en el principio de autoridad, y que la leitmotiv es cuestionar todo, ¿no? Con argumentos, no por capricho. Y esa es un poco la propuesta nuestra, es ábranse a este tema porque no solamente está en agenda, sino que cada vez va a haber más gente hablando de esto. Es bueno, ¿no es cierto?, esto de escuchar otras versiones, no tomarlo como ninguna postura, totalmente, como una cuestión sagrada e irrefutable. Incluso para los que somos religiosos, en algún momento nos hemos planteado la cuestión divina de alguna forma, y que, como decís vos, es una cuestión de fe, cada uno tendrá la suya, cada uno tendrá su cuestión, pero que nos permite eso, el libre albedrío, el poder decidir, el poder cotejar los datos y ver cuál es, dentro de las posibilidades de cada uno de asimilar los conocimientos, de decir, bueno, me inclino más a esta postura, no tengo las herramientas o el conocimiento suficiente para rebatirla o para... pero sí saber que existe otra que posiblemente sea la contraria. Esto es como, dijiste vos, la teoría del Big Bang, que es nueva, o qué sé yo, planteemos, ¿no?, la extinción de los dinosaurios, y hay 10 teorías que se me ocurren totalmente ahora sobre cuál fue el motivo de la extinción, y así tendremos... La propia de Charles Darwin. Bueno, si la Tierra es plana, ¿no? perdón, si la Tierra es plana, ya desde ahí adelante todo. Cambia muchas cosas, vos hacías esa pregunta. Y además quiero dejar algo en claro, yo no estoy en contra de las creencias de ninguna persona, pero lo que sí respeto es, cuando uno va a una religión, como por ejemplo en Occidente la católica, uno sabe que va a tener que tener fe. Pero dentro del paradigma científico, uno no espera tener que tener fe por una cuestión que estamos hablando de ciencia y no de religión. Entonces, nosotros son dos cosas completamente distintas. Exactamente. Sin embargo, hasta el padre del método científico, que es Francis Bacon, también viene de la iglesia. Quiero decir que nosotros lo que denunciamos es como un guiño de ojo, decir, che, abramos los dos ojos, porque desde esa pequeña simbología en un billete del dólar, que también se utiliza en las iglesias, la pirámide con el ojo que todo lo ve, bueno, creo que nos llegó el momento como ciudadanos de replantearnos las cosas y tomar de alguna manera cartas en el asunto de cómo se está manejando el mundo. Y la ciencia no está exenta de la corrupción que siempre se denuncia a nivel político, económico, educativo y demás. Es más o menos ese planteo nuestro, ¿no es cierto? Siempre con respeto, lógicamente. Bueno, esta es una pregunta que por ahí le surge a todos los que no conocíamos las cuestiones del terraplanismo, y queremos saber cuáles son los elementos así enumerados, en forma sucinta o que dan la idea de que la Tierra es plana, desvirtuando todos los otros argumentos que, como decías vos, nos enseñaron en la escuela de que la Tierra es redonda. Pero no me contestes ahora porque vamos a un No tema contestes musical. ahora, Iru. Muchísimas gracias primero por compartir esta noche con nosotros. ¿La gente se comunica, Martina, con nosotros? Sí, Walter, se comunica con nosotros y tenemos audios que me gustaría que pases, por favor. Hola, buenas noches a todos los integrantes de Radio Olazábal. Soy Frank Diesel, desde la planicie argentina, Buenos Aires. Quería mandarle un beso grande y un combrazo fraterno muy fuerte a mi queridísimo Iru Landucci, que es una persona que se merece toda mi admiración. Y un saludo a todos los terraplanistas de todo el plano existencial. Un saludo entonces, hasta luego. Nos escriben también desde Uruguay y ponen: buenas noches, gente, no hay marcha atrás. Una vez que descubres el engaño de la Tierra esférica, por eso cada vez somos más. Saludos. Después tenemos un mensaje que dice: hola, soy Silvina, saludos a Iru Landucci desde la Patagonia plana. Tenemos otro mensaje que dice: soy Juan Molina, aguante Iru desde Trelew, fuerte abrazo, gracias por difundir esta temática tan fascinante.
A ver si nos vamos despertando y sin darse cuenta, a veces duele. Así es el planicie. Abrazos a toda la radio. Grande Iru, escúchenlo, es muy bueno explicando el modelo Tierra Plana. Las pruebas están en la observación. Saludos, muy buena la radio. Esos son los audios y mensajes que nos mandan al WhatsApp 221-595-2400. Oye, te debes a tu público. No, yo agradezco cada vez que voy a una radio, siempre, la verdad que la gente me acompaña muchísimo desde hace bastante tiempo y la verdad que no tengo más palabras de agradecimiento. Cada vez son más los que se suman. Raro que no hayan mandado ninguno de otro país, porque también siempre te encontrás con desde acá Suiza te mando un saludo, desde acá Miami te mando. Bueno, de hecho se está transmitiendo acá desde... Acá que nombraste porque lo leí, lo salteé, pero hola, mi nombre es Alieski... Ay, lo leí mal. Alieski Rodríguez. Alieski Rodríguez, desde Miami, Florida, escuchando a Iru y transmitiendo por YouTube. El agua no se curva, pone. Exactamente, que esa es la número 1. Vos me hacías la pregunta de la lista, cuando quieras, maestro, arranco. También nos preguntan, acá Mariel nos hace una pregunta de si la Tierra es plana, ¿los demás planetas también lo son? Mira, esas obviamente, porque además, porque hace 5 años y mucha de la gente que está escribiendo, prácticamente no sé si 5, pero también llevan un gran recorrido en esta investigación. Entonces, en realidad, todos pasamos por ese tipo de preguntas. De hecho, una de las más típicas es, si la Tierra es plana, ¿cómo le das la vuelta al mundo? Cuando en realidad es simplemente de manera circular, es como dar la vuelta a la manzana, es simplemente un círculo y de hecho todo lo que son los viajes marítimos o aéreos siempre se hacen del este hacia el oeste, trayectos cortos van norte-sur, pero nadie jamás dio la vuelta entera de norte a sur y volvió al mismo punto, siempre se hace del este hacia el oeste. Parece una pregunta simple o sonsa, pero en realidad es de lo primero que uno se empieza a cuestionar, porque claro, cuando vos te vienen con esta, hay un montón de cosas en el disco rígido de la cabeza que tenés que empezar a rever. Una es esa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero si la Tierra es plana, ¿o por qué nosotros vamos a ser los únicos planos dentro del universo si los demás planetas son esféricos y todo este tipo de cosas? Lo primero que uno tiene que poner sobre la mesa es que nosotros no sostenemos, o sea, cuando vos te metés en el terraplanismo, vos no vas al modelo heliocéntrico de un universo en expansión con miles de millones de otros mundos y otros planetas que lógicamente tampoco están, ninguna nave llegó ni nada por el estilo. Todo ese tipo de información siempre lo dice las propias agencias espaciales. Son datos telemétricos que se transforman a imagen de manera digital. Nadie es que fue y comprobó realmente los exoplanetas que aparecen ahora tanto en las noticias y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no hay que mezclar los dos modelos. El modelo terraplanista es un modelo en donde la Antártida, y hago primero esta explicación como para que se entienda, ¿no? La Antártida es el perímetro de contención, es el continente más alto en promedio, tiene más de 4.000 metros de altura. Entras a la costa y enseguida se eleva la Antártida, es como si fuese un plato de sopa el modelo terraplanista. La Antártida es la que contiene el agua, los continentes están distribuidos de forma central, como lo ves en el mapa de Gleason o en el logo de la ONU. Y vas a las cosmologías antiguas, todas las cosmologías mayas, aztecas, incas, navajos, todos hablaban de una forma circular, con las aguas contenidas, el sol y la luna del mismo tamaño, como se lo observa cotidianamente y en sus eclipses, girando arriba nuestro junto con el firmamento, y de manera, digamos, pictórica, se dibuja como una especie de cúpula o de domo, o en la religión católica, por ejemplo en el Génesis, se habla de un firmamento, ¿sí? De una cúpula que contiene todo acá adentro. No hay ese afuera infinito, que lógicamente el infinito es un concepto matemático, no es algo real, que nos plantea toda esta cuestión heliocéntrica. Cuando vos ves, por ejemplo, otros planetas, vos no podés corroborar de manera empírica que sean esféricos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a Júpiter jamás se le ve la otra cara de Júpiter. Y es más, como vos lo ves en un telescopio, vos ya en el telescopio ponés un solo ojo, no tenés estereoscopía, y todo se proyecta en un lente. Entonces, bueno, tenés manera de realmente corroborar qué grado de esfericidad tiene ese objeto que estás viendo en la lejanía, independientemente si uno cree o no en los años luz. No tenés manera de acceder. De hecho, a la luna misma ni siquiera se le ve la otra cara y está bastante cerca y se la ve hasta a ojo pelado. Saturno pasa lo mismo. El único planeta que tiene fases es Venus. En Marte se ve una rotación. Ahora, el tema es
que los planetas sean esféricos. La palabra planeta significa estrella errante en griego. Que los planetas sean esféricos, ¿significa que la Tierra tiene que ser esférica? Porque yo juego al pool con bolas, ¿la mesa tiene que ser también una bola? Eso es un concepto que nos meten en la cabeza, pero en realidad no significa nada que lo que está arriba, las esferas celestes, si se quieren llamar esferas celestes como lo llamaba Aristóteles, de hecho el mismo Aristóteles decía que la física de las esferas celestes no tenía nada que ver con la física de acá de la Tierra. Entonces, digo, no hay contradicción. Bueno, se me ocurre entonces con este modelo, ¿no es cierto?, del plato, Sí. donde tengamos afuera o en el límite la Antártida y el Polo Norte sería el centro del plato. Exactamente. Bueno, ¿qué hay abajo? ¿O no hay abajo? Sí, claro que hay abajo. Bueno, ¿y qué hay abajo entonces? ¿Qué Mirá. hay afuera de ese plato? ¿Cuál es la parte de afuera del No, plato? es que el afuera, ahí es donde entramos en una dicotomía, en el afuera. Porque, claro, si yo te pregunto, ¿qué hay afuera de la esfera? Vos me vas a decir, y el negro del espacio y los puntitos blancos de las estrellas. No, es que la esfera es la afuera. No, O sea, la superficie de la esfera pero es vos no la la viste de afuera. afuera. Pero vos, nadie la vio de afuera. No, está bien, pero A eso es lo que voy. si yo sostengo Sí. que la Tierra es una esfera, el afuera de la esfera es la esfera. Está bien, Sí, pero... la superficie de pero la sí, eso esfera es la que da esa cuestión de decir, bueno, yo estoy afuera y sé que adentro estaría el centro El de la Tierra. núcleo, claro. Está bien, El pero centro digo- el núcleo de la Tierra. Sí. Ahora, si yo tomo que es un plato y que miro hacia adentro, ahora, ¿qué hay abajo, de afuera, de lo que sería si me paro en el borde del plato, hacia abajo, o hacia, Es que ¿no es hay- cierto? O donde dice porcelana Claro, más de inglesa. China. Inglés. o No, china. inglesa no, Bueno, inglesa no, inglesa no. ahí, ¿dónde ¿Dónde qué está hay la- en el sello? Bueno, a ver, acá se mezcla un poco la fantasía con la realidad, como diría Callejeros, ¿no? Primero y principal, si yo voy al modelo empírico real actual y yo le pregunto a un geólogo qué hay para abajo de la Tierra y hasta dónde se llegó a comprobar de manera mecánica directa, ¿no? Porque nos dicen que la Tierra, como tiene 12.700 kilómetros de diámetro, entonces su radio es de 6.300 kilómetros. Entonces, ¿cuánto comprobaste científicamente de esos 6.300 kilómetros de profundidad? 12 kilómetros nada más. ¿Sabes a cuánto equivale el 12 kilómetros de 6.300? Al 0,2%. No llega ni al 1% de comprobación. Eso se realizó en 1987. Desde el 83 al 87 en Rusia se llevó a cabo la expedición conocida como el Pozo Kola. Un pequeño pozo chiquitito que era para ver si lo que se presuponía que sucedía hacia el centro de la Tierra era realmente como los geólogos decían. Hoy en día está el informe en varios sitios de geología, incluso en la propia Wikipedia. Si uno pone Pozo Kola se va a encontrar con el informe del geólogo Vladimir, y no me sale el apellido porque es ruso, lógicamente. El informe es, nosotros como geólogos declaramos que sucede todo lo contrario a lo que teníamos previsto. Más abajo vas, más duro se torna todo, al nivel de que no podemos seguir penetrando y se rompen todas las puntas de diamante que tenemos de los tornos, y por eso abandonamos el pozo, está abandonado, a 12 kilómetros, porque ellos habían dispuesto a llegar a 15. No pudieron pasar más de los 12 kilómetros. Entonces, cuando nosotros en la Tierra plana decimos ¿qué hay hacia abajo? Lo mismo que en una tierra que podría ser esférica, cóncava o piramidal o lo que fuese. Hay tierra con sedimentos, distintos minerales, pero no hay ningún indicativo de que más abajo vas y más blando es debido a un núcleo que genera calor. De hecho, los pozos de lava solamente están a 300 metros de profundidad. Claro, pero eso suponiendo que lo hagamos en línea recta, en forma vertical. Siempre Porque es si así lo los tengo- pozos. Lo tengo plano, perforo en línea recta. Lo que yo me imagino... Sí, es el afuera. El borde. Bueno, y ahí El borde, esa es la parte de la a donde fantasía. llego, el borde, y supongo que luego del borde vendrá otra superficie, porque si estamos hablando de una cuestión plana, me imagino una mesa, ¿sí? Rectangular, Circular. circular, No tipo importa. plana. Bueno, en algún momento voy a tener que llegar al abajo, a donde pegamos el chicle. Pero si escuchame, pero si no llegaste ni no podés penetrar pero si ni llego 12 al kilómetros. borde, no, pero eso es para abajo. Bueno, Qué ahora, desagradable, para el qué borde. desagradable. Si yo voy para afuera. Qué desagradable sería encontrarnos Estaría con bueno un igual, abajo Con no, el chicle con el pegado chicle de Dios. pegado. Sería el chicle pegado de Dios. Quiero Podría ser tranquilamente, tipo tenemos- banco de escuela. Antes que respondas, Irú, tenemos muchísimos Muchísimos mensajes y me mensajes. gustaría cumplir con todos.
Sí, porque siguen mandando al WhatsApp 221-595-2400 y este es un audio para vos. Y nada, para acotar al tema, en realidad la teoría es el heliocentrismo, la esfera Claramente. rotando y trasladándose alrededor del Sol. Eso es una teoría que hasta el día de la fecha jamás ha podido ser comprobada. El terraplanismo, el poder, el saber y el poder comprobar que la superficie de la Tierra es plana, no es una teoría, es pura ciencia. Se puede comprobar y es lo que se viene haciendo desde hace tiempo. La teoría es el heliocentrismo. La cuestión es comprenderlo y poder salir de ese paradigma al cual nos han inducido desde niños por medio de las instituciones educativas. Y bueno, todo se trata de adoctrinamiento, programación mental por la repetición constante de ciertas cosas. Entonces todo eso se te va quedando desde chico, desde niño. Y cuando sos grande sufrís de disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque claro, te ponen las pruebas en la cara y vos aún así lo negás. ¿Por qué? Porque tenés tan inculcado en tu mente esa programación de la esfera, del globo terráqueo, de que sos niño, bueno, un montón de cosas, la repetición de programas, las publicidades, etcétera, y un larguísimo etcétera. Claro, por eso es que cuesta tanto. Un poco extenso el audio, pero bueno. Se agradece, maestro, se agradece. Sí, Mati Grow mandando un audio. Después tenemos en Instagram, en @cortamoslasemana, que nos ponen: hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Si la Tierra es plana, ¿cuál es el motivo por el cual los aviones no van en línea recta? Si el fin de una aerolínea es escatimizar en todo, no haría kilómetros de más ni de casualidad. Entonces, ¿cuál es la justificación de que no vaya en línea recta? Esto nos pone Guido desde Instagram. Guido, maestro, saludo grande. Mirá, es curioso ya, si vos cambiás la palabra avión por aeroplano, ya ahí te está indicando que en realidad se dirige, o mejor dicho, se traslada en un plano. Los aviones viajan en línea recta. De hecho, cuando hay muchos videos, si vos pones pilotos tierra plana en YouTube, te va a salir varios, digamos, entrevistas camufladas de gente que va con el teléfono a la cabina del piloto cuando termina el vuelo y se hacen un poquito los boludos y le empiezan a preguntar y le dicen: che, vos cuando despegás, cuando volás, vos vas siguiendo la curvatura de la Tierra. Porque, o sea, si yo viajo desde Argentina a Estados Unidos, obviamente estoy saliendo, vamos a suponer, en el globo terráqueo, estoy saliendo de la parte de abajo con respecto mío, ¿no? O mejor dicho, con respecto a la eclíptica fija que tiene el globo terráqueo, y estoy llegando a la parte de arriba. O sea, realmente hay una inclinación de más de media esfera, básicamente. Entonces el avión debe seguir la curvatura sí o sí, como la tiene que seguir un barco en el agua, etcétera. Y los pilotos, de manera muy naif, porque no entienden por dónde viene la pregunta, obviamente no es que confiesan, sino que explica lo que cualquier persona sabe en cuanto a lo que es aeronáutica. Los aviones no solamente no siguen la curvatura de la Tierra, o sea, no solamente no inclinan la nariz, sino que además la nariz del avión va 3 grados hacia arriba para sustentación del aire. Entonces el avión en realidad no sigue ninguna curvatura, por lo menos desde el instrumental, a través del horizonte artificial y del otro instrumento fundamental que es el giroscopio. El giroscopio se calibra en tierra sin los pasajeros a bordo, previo al despegue, y cuando llega al destino sigue estando en la misma orientación que se calibró en el vuelo inicial. De hecho, si hay una persona que se llama Dee Marble en Estados Unidos que tuvo muchísima repercusión en el 2017 porque sube un avión con un giroscopio y un nivel de agua, simple nivel de agua, y obviamente lo pone en la ventanilla y muestra cuando el avión despega. Obviamente la burbuja se inclina y el giroscopio también, porque ascienden en diagonal y después van en vuelo crucero totalmente recto y vuelven a aterrizar y se ponen en diagonal hasta que tocan tierra. Hay más audio. Hola, soy Bruce de la Hora del Misterio. Gracias por dar este espacio a la Tierra plana para que todos podamos entender de qué se trata. Un saludo a la gente. Chau, chau. Un
saludo. Después tenemos... Buenas noches, saludos a la gente de la radio La Sábal, un gran saludo al amigo Iru Landucci. Bueno, gente de la radio, gracias por el respeto que están teniendo con Iru y darle este espacio porque ustedes acercan a la gente a las realidades que nadie quiere ver o que los medios oficiales no quieren presentar. Así que bueno, eso es muy valioso para todos nosotros que estamos hace rato tratando de llegar a mucha más gente a través de los medios, pero bueno, la cabida no es mucha porque los intereses son muy pesados. Así que bueno, siguen entrando mensajes. Quiero saludar a toda la gente del terraplanismo argentino, internacional, a todos nuestros hermanos que estamos en la misma lucha. Después dicen, hola, buenas noches, gracias por el respeto al gran Iru, al cual le mando un fuerte abrazo Maxi Molina de Estancia Chica. Tenemos más Mira, de mensajes. acá de La Plata, sí, eso. Soy Elard Neira, saludos Iru desde Miami, Florida, a despertar más conciencias. Saludos a la radio, soy Gerardo Reines, los felicito por compartir el modelo Tierra Plana. Es verdad que se trata de algo que contempla temas muy trascendentales para la conciencia humana. Después, saludos desde México. Es curioso que el tema Tierra Plana no sea tomado en cuenta por la comunidad científica en sentido de tomarse el tiempo para conocer los argumentos y observaciones, incluso debatir con seriedad, ya que es algo que cada vez se cree más y tendrán que responder los cuestionamientos. Hola, buenas noches, saludos. Saludos planos desde Concepción, Paraguay. Decile a Iru que el dueño de Virgin Galactic es Sir Richard Branson. Branson, y no no Bezos. Jeff Bezos. Exacto, Jeff Bezos es del otro. Un nombre... Bien, y los aviones van en línea recta, nos ponen acá. Iru, saludos a Tep Nivelar. Después tenemos corazones y manitos desde México con un audio. Saludos para Walter Lescano. Gracias por tocar estos temas muy interesantes. Saludos. Bueno, muchas hola, gracias. hola a Aquí. todos, soy Susana Ricci. Sí. Hola, Susana. Y quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo Una para grosa, Iru Susana. y todos los terraplanistas. Es bueno escuchar este tipo de tema en radio, de tierra plana, y que se tome con mucho respeto y seriedad, ya que no es algo vano. Y pues muchas gracias por tocar estos temas. Saludos desde México. Bye. Bueno, muchas gracias a la gente, perdón Martina, muchas Sí. gracias a la gente que se está comunicando. Acá hay uno que dice, ustedes se drogan mucho, cosa que no es cierta. No. Dice, sigue la curvatura porque la gravedad atrae el avión. ¿Qué gravedad, maestro? ¿La de Newton o la que se curva el tiempo y el espacio? Te digo porque la de Newton quedó descartada hace ya centurias, básicamente. Y si vos me podés curvar el tiempo, que es un concepto humano, realmente te tendrían que dar el premio Nobel. Después subí a un avión con instrumental y mostrarnos a todos que se curva. Bueno, a ver, quedó pendiente. Sí, quedó pendiente. Decime 5. Bueno, quedó pendiente lo de... Eso, decime 5, Sí. ¿no es cierto? Cuestiones que para tu criterio, ¿no es cierto? Para toda esta teoría, son irrefutables en cuanto a decir por qué la Tierra es plana y no esférica. Y estacionaria, sobre todo. Y después, si querés, te termino de contestar lo del pozo cola o lo de los bordes, porque no es que me estaba escabullendo. Mirá, la primera, como dije al principio, la mecánica de fluidos, nadie ha demostrado a ningún tipo de escala, ni desde miniatura a los ríos o a los propios océanos, que el agua se curva, pierda la propiedad de nivel y pueda quedarse pegada a la parte externa de su contenedor con la fuerza que uno quiera meterle o la teoría que uno quiera meter. Que se pueda comprobar, ¿sí? En eso, qué sé yo, la fuerza centrífuga hace que los líquidos se peguen al borde del contenedor. Por eso ¿no es tendría que cierto? estar el agua volando al espacio exterior. No, si aparte de eso le pones una fuerza contraria o superior al de rotación para que quede pegada a lo que sería Hagámosla. el contenedor, podría ser ¿Podría? una alternativa, no sé. Yo Sí, soy no, científico, pero no a ver, tengo- es más, y dentro de eso podríamos decir, sin desprestigiar ninguna idea, quiero decir, podríamos tener una bola giratoria con el agua, pero ya no podés arrancar pegándola, menos haciéndola que gire, y ese tipo de cosas es como decir,
Bueno, tenemos la fuerza centrífuga o centrípeta también. Sí. Hay una fuerza de gravedad, podría haber fuerza de electromagnetismo, podría haber fuerza eléctrica, hay fuerzas dinámicas. Bueno, hagámoslo en un laboratorio. ¿Por qué? Porque a la fecha de hoy yo agarro un líquido, lo vierto en una superficie y queda a nivel y plano. Entonces eso es empírico, yo tengo que demostrar lo contrario. Con la teoría que tenga y con las fuerzas dinámicas que yo quiera involucrar, lo tengo que poder hacer, si no, sigue siendo una teoría. Entonces, el punto número 1 que nosotros planteamos es, yo estuve en 4 conferencias internacionales ya. En una estuve en Inglaterra en el 2018, tuvimos un debate con 3 astrofísicos de la Universidad de Buckingham. Una de las preguntas fue esta, y el propio flaco me decía, no, la verdad que no, o sea, nosotros como astrofísicos miramos mucho afuera y tal vez miramos poco adentro, pero no hay manera, nadie demostró que el agua se curve. Nosotros creemos que es por esto y aquello y lo otro. Yo creo en la esfera y creo en que el tiempo y el espacio se curvan y contienen el agua pegada a la parte externa. No te lo puedo demostrar en laboratorio, no te lo puedo demostrar. Bueno, listo, pasamos a la siguiente pregunta. Por eso citaba esa como primera, porque es una de las más duras de corroborar, ¿viste? La del agua pegada a la parte externa. Después la otra que nosotros citamos mucho y que me parece que es interesante es la de los experimentos, o sea, que cada uno se tome el trabajo de investigar y corroborar si realmente hubo algún experimento científico que pudiera demostrar que la Tierra se traslada alrededor del Sol o que gira sobre su propio eje. Se van a encontrar con estos 5 que yo cité, que los 5 experimentos están nulos, y por eso aparece la teoría de relatividad de Einstein junto con las transformaciones de Lorentz, que son teorías para, de alguna manera, justificar eso que los aparatos a la fecha de hoy no pueden detectar. Después una que surge ahora con la modernidad, que es muy interesante y más al alcance de todos, que es la observación a larga distancia de objetos que deberían estar ocultos por la curvatura de la Tierra y sin embargo están ahí visibles. Esto comenzó en el 2017, comenzó en el 1900 y pico, cuando Samuel Rowbotham, el padre del terraplanismo, hizo una experimentación en un canal de Inglaterra mostrando que el barco se seguía viendo y no desaparecía por la curvatura de la Tierra. En la modernidad, los equipos ópticos mejoraron muchísimo. Si encima le pones un lente infrarrojo para filtrar las capas atmosféricas, te vas a encontrar con el caso de lago Michigan a Chicago, en Estados Unidos, 87 kilómetros de distancia, la curvatura debería de ser de más de 500 metros y se ve toda la línea de edificios de Chicago, que ninguno supera los 500 metros de altura. Nosotros tenemos un caso más cercano de Colonia a Buenos Aires, hay 53 kilómetros de distancia, que tiene una curvatura de 196 metros, se ven más de 40 edificios en la línea costera de Puerto Madero, incluso también en Quilmes y más atrás de Puerto Madero. Bueno, muchos de esos edificios, más de 30 de esos edificios no se deberían ver porque tendrían que estar ocultos de la curvatura. Entonces la observación a larga distancia es un buen elemento hoy en día para cualquiera, para ir y decir, che, vamos a hacer la trigonometría esférica. ¿Por qué estoy viendo ese objeto que no se debería ver? Y esa es una experimentación bastante buena. Y algo que nos pone a nosotros como centro de esto, que estamos estudiando locución, que tenemos esta cuestión de las ondas electromagnéticas propagadas, ¿sí? En línea recta, ¿sí? No las que golpean en la ionosfera y rebotan y vuelven a la Tierra, sino las que se propagan en línea recta o unas de luz, ¿sí? Un láser que tendríamos que, ¿no es cierto? No importa el punto de la Tierra donde sea el emisor, tendría que verse en línea recta desde el otro punto de la Tierra, sin que nada, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de un supuesto en cuanto a que no haya nada en el medio que lo bloquee. Entonces, ¿cuál es el criterio? Entonces, ese haz de luz que no se ve en esa distancia o se pierde en el horizonte. Mirá, me imagino un faro, ¿sí? En el medio del mar, donde si yo pongo un faro en la costa argentina, se tendría que ver... no, de hecho hay faros que se ven a más de 50 kilómetros. No, pero tendríamos que verlo, porque no se interpone nada, en África. No es el caso de la física de la luz. Mirá, la física de la luz o una onda electromagnética... tiene decaimiento en el espacio, se llama. Cualquier persona que estudia telecomunicaciones lo sabe. La luz esta no te va a alumbrar hasta África,
por una cuestión de que tiene que interactuar con el aire y el aire frena la onda electromagnética. La luz tiene decaimiento, eso es algo que sabe cualquier constructor de lamparita. O sea, cuando vos vas a buscar una lamparita de 20 watts, ¿cuál es la diferencia con una de 500 watts? Es el decaimiento que tiene, pero tiene una ley, la ley de la luz, que es la distancia al cuadrado. O sea, a medida que se aleja de la fuente de luz, va perdiendo potencia y por eso no la ves hasta África. No, simplemente la luz de tu auto no la vas a ver a más de... Es más, te lo dice el propio noticiero, visibilidad atmosférica. Vos tenés un montón de capas atmosféricas. De hecho, yo pertenezco a un grupo de investigación europeo que se llama FE-CORE, la letra F, la E-CORE, que ya llevan hecho 3 experimentos de larga distancia con láser. Son todos ingenieros civiles, ingenieros mecánicos y demás. En el lago Balcán, por ejemplo, se llegó a una distancia de 20 y pico de kilómetros con un láser a 1 metro de altura que no se debería ver, y sin embargo se veía. Pero el problema del láser, ¿cuál es? Como hay difracción de la luz y hay resolución angular, y el láser no es el de Star Wars, es un láser humano, se difracta mucho. Y llega un momento que se empieza a abrir. Y depende de la temperatura del aire, por lo general el láser incluso se empieza a ir hacia arriba. Pero nunca se va hacia abajo, lo cual es bastante curioso porque debería, de alguna manera, nos dicen que la luz se curva en un campo gravitacional. Jamás se demostró tal cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso el tema de los láser está bueno, pero no está al alcance de cualquiera. Tenés que ya tener financiamiento, tenés que conocer del tema y vas a tener una limitación que es la ley de la distancia al cuadrado más todos estos fenómenos ópticos. Ahora, cuando vos ves un edificio que es algo sólido, que no tiene nada que ver con la luz, sino que estamos hablando de un objeto real, físico, a una distancia que debería estar oculto, porque la curvatura de la Tierra debería ocultarlo, y se sigue viendo, eso es llamador o sea, te tiene que llamar la atención, lógicamente. Eso es mucho más accesible para cualquiera. Y después la onda electromagnética y el rebote ionosférico, que es muy interesante. Esto no lo puedo desarrollar porque es largo, pero si se ponen a estudiar la patente de Marconi, que la toma de Nikola Tesla, la primera transmisión transatlántica sin ningún tipo de rebote ionosférico ni ningún tipo de rebote intermediario fue por la BBC, la radio, 1914, desde Nueva York a Londres, sin ningún tipo de rebote intermediario ni rebote ionosférico, en línea recta. Desde Nueva York hasta Londres hay un cuarto de curvatura terrestre. Marconi mismo, en su patente y en sus informes, y si querés, por una cuestión que ustedes estudian esto, te lo puedo dar porque está bueno que también lo plantees, él la tira en línea recta y cuando él hace toda la experimentación, sus colegas le decían que no iba a poder llegar porque estaba a la curvatura de la Tierra. Y llega. Y ahí se crea un poquito el término del rebote ionosférico. Bueno, ahí hay un tema bastante amplio para seguir, lógicamente, no es algo que lo podamos abordar, pero bueno, esos son puntos interesantísimos. Irú, hay una más. Dice, ¿cómo explica el funcionamiento de los satélites? ARSAT 1 y 2, por ejemplo, no hay forma de sostener un satélite sin la fuerza gravitacional. Esto afirma Jorge. El tema de los satélites es un tema interesante también. Son todos los temas interesantes. Parece que repito mucho la pregunta, pero en realidad está bueno cuando te pones a investigarlo. De hecho, yo entré en el tema de la Tierra plana por un artículo de un ingeniero en telecomunicaciones que cuestionaba, no cuestionaba, sino que hablaba de los satélites. Primero y principal, y yo te digo, más allá que el ARSAT 1 y el ARSAT 2 se vendieron hace bastante tiempo a la misma empresa francesa que lo puso en órbita, ¿vos tuviste alguna mejoría de que están los ARSAT en el aire? O sea, ¿cómo sabes que en realidad, y digo esto y ahora lo contesto, ¿no? Digo, ¿cómo sabes que realmente los satélites hacen lo que te están diciendo que haces? Primero voy a esto. Si yo te digo, ¿cómo llega Internet al mundo? ¿Cómo nosotros como Argentina, dónde recibimos Internet? Exactamente. Por fibra óptica submarina entra en las toninas. Así es todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de telefonía celular, estamos hablando de torre, punto a punto. Cuando hablamos de GPS, estamos hablando del sistema LoRaN, se transmite también por torre. Cuando hablamos de todo lo que... el GPS el GPS no viene por ningún satélite. El GPS viene por el sistema LoRaN, creado en la Segunda Guerra Mundial, se sigue transmitiendo de antena a antena y se sigue conmutando los datos también por fibra óptica. Y cuando vos vas por la ruta, y de golpe, en ruta estamos hablando tal vez de un trayecto, por ejemplo el de La Pampa, simplemente acá en el medio de la ciudad, del país de Argentina, en un trayecto de La Pampa te quedás sin señal satelital. ¿Cómo opera un satélite que no tiene señal?
un GPS que no tiene señal, hasta que llega a una antena o a una ciudad que por antena le transmita. El famoso recalculando es porque hace lo mismo que hace un avión cuando cruza el Atlántico que no tiene GPS. Usan un método que se llama reconocimiento por línea muerta. Toma el último dato de cuando recibió señal y proyecta la tendencia hasta que realmente entra a una zona que tenga cobertura. Entonces, cuando la gente habla de los satélites, estaría bueno, y esto fue un desafío que se sigue planteando la fecha de hoy, es que algún astrónomo, a través de un telescopio, nos mande una fotografía de un satélite en órbita, porque por más que la busquen no vas a encontrar más que simples dibujos de computadora o dibujos de mano, ¿no? Siempre la pregunta cuando pones un satélite es ¿y quién le sacó la foto al satélite que te está mostrando? Y después el punto es ¿qué método de lo que nos dicen que hacen los satélites es exclusivo de los satélites que no lo hagan otros métodos que ya están acá en Tierra? No hay ninguno. Entonces, el tema de los satélites sigue siendo algo que el ciudadano común, ni siquiera el astrónomo más importante del mundo, puede ir a corroborarlo. Y sin embargo, todos esos métodos también son explicables con cuestiones acá, de Tierra. Todo, es más, existe también la transferencia troposférica. Las y hay cuestiones, muchas entonces, cosas más. Vos sos un especialista, aparte del tema de Imágenes. Sí. ¿Cómo explicás entonces las fotos que publican las agencias espaciales desde el espacio, o incluso el salto en paracaídas desde el globo por parte de la empresa Red Bull, por ejemplo? Ese, Felix Van Garner. Sí. Mirá, nosotros tenemos, yo además de tener NUR para Todos, que aprovecho a decirlo para los que quieran continuar con este tema, en YouTube o nurparatodos.com.ar, tenemos un grupo de trabajo que se llama ARFLAT. Desde el 2014, yo por lo menos así lo vi, simplemente puse en Google, cuando empecé a investigar este tema, algo que se llama globos de altitud, que le ponen cámaras, pero rectilineales, no cámaras GoPro, llegan hasta los 40 kilómetros de altura. Eso fue la primera vez que me desprogramé la imagen de la esfera, porque toda la vida criándote con una imagen esférica, llega un momento que vos decís, bueno, todas estas pruebas me convencen, pero ¿cómo es la Tierra si no es una esfera? Entonces tenés que ir a este tipo de imágenes en donde no solamente son imágenes, sino que son videos filmados por gente independiente que suben con un lente rectilineal y vos ves el horizonte totalmente plano a 40 kilómetros de altura, lo cual ya eso no concuerda con lo que nos cuentan. Después tenés el tema de el salto de Felix Van Garner, que llega hasta los 36 kilómetros de altura, que ellos mismos te muestran la configuración y tiene un ojo de lente de pez. De hecho, no solamente tiene un ojo de lente de pez, sino que se ve para abajo Nuevo México. Ni siquiera se ve mar y vos ves la imagen y es una esfera, pero exageradísima. El propio de Grace Tyson, en el 2015, en una conferencia, dice, por favor, me causa gracia, eso que de Grace Tyson obviamente no es terraplanista, dice, me causa gracia cuando la gente cita, Felix Van Garner saltó desde el borde del espacio, porque esa fue la campaña marketinera. Dice, no saltó desde ningún borde, saltó de 30 kilómetros de altura y tenía un ojo de pez. Entonces ahí no hay ninguna esfera de nada. Volviendo a los satélites, yo le pregunto a la gente común, porque claro, es fácil citar y decir, ¿y qué hacemos entonces con las fotografías satelitales? Y yo te digo, ¿qué satélite sacó la foto? Dame la información oficial, decime, mira, esta foto la sacó tal satélite, acá te paso el archivo RAW. O sea, ¿no? El archivo RAW es el archivo fuente, para que vos puedas decir, bueno, mira, esta foto realmente viene de donde nos están diciendo. La mayoría de la gente no tiene ni idea, lo cita como una persona religiosa puede citar al ángel San Gabriel. No tiene ni idea de lo que está citando. Hay nada más 4 satélites en órbita actualmente: el Himawari de Japón, el Electra L de Rusia, el Discovery de Estados Unidos, que es el Epic Discovery, y el GOES 14, que ahora también tienen el 16 supuestamente de Estados Unidos. Son los 4 que se encargan de observación terrestre. Ellos mismos, cuando entras a la página oficial, te dicen que ellos no sacan fotografías, ellos compendian un montón de datos telemétricos y te dan a vos una imagen renderizada en computadora. Entonces no hay ninguna fotografía tomada por un humano del espacio exterior. La que se alega que es la única es la del Apolo 17 en 1972, que supuestamente esa es la única foto, ni siquiera hay video, de la Tierra vista desde afuera, que cuando vos la ves hoy en día y te vas a las misiones Mercury y demás, sí es una foto.
Es una foto de una esfera pintada que se usaba para entrenamiento. Entonces hay muchos cuestionamientos ahí que son interesantes abordar cada uno por su cuenta, ¿no? Porque esto es radio y tal vez se requiere mucha imaginación. Bueno, ¿dónde podemos encontrar más datos? ¿Cuál es tu página, tu canal de Facebook? ¿Dónde podemos encontrar más datos sobre este tema? Así, ¿no es cierto? Vamos cerrando el bloque y podemos darle a nuestros oyentes mucha más información. www.nurparatodos.com.ar es mi página web. Ahí tengo un botón que dice videos y hispanos e ingleses, y ahí hay un montón de links de habla hispana y de habla inglesa donde pueden encontrar un montón de material. Hoy en día, si ponen tierra plana, vos no sé si estabas al tanto o no, a principio de año el gobierno norteamericano obligó a Google, a Facebook y a Twitter a cambiar el algoritmo de búsqueda para tierra plana, y ahora si vos ponés tierra plana te salen los videos antiterraplanistas, lo cual a todos nos llamó la atención, porque vos decís, si es un tema tan tonto, ¿por qué te vas a tomar el trabajo de cambiar el algoritmo de recomendación cuando en realidad Google te recomienda al usuario lo que realmente quiere ver? Es como que yo diga quiero comer pizza y me pongan una ensalada arriba de la mesa, lo cual es bastante raro. Así que se van a encontrar con un montón de información hoy en día, tanto los detractores como los que lo apoyan. Sigan las dos y vean las dos y saquen sus propias conclusiones. Eso es la mejor recomendación que les puedo hacer. Esa es la idea. Martina, ¿tenemos algo más? Sí, tenemos muchos saludos desde Australia, Colombia, y te paso un audio más. ¿Qué tal? Saludos a todo el equipo y a Iru. El heliocentrismo es una teoría. La Tierra esférica sigue siendo teórica porque no se ha demostrado en laboratorio todavía una esfera que mantenga el agua pegada a su contenedor y girando. ¿Sí? Eso. Y bueno, otra cosa, los satélites y la ISS jamás transmitieron en vivo un eclipse de sol o de luna. Así que entonces el tema del heliocentrismo todavía sigue siendo una teoría. La Tierra es plana, el agua no se curva, así que le mando un saludo a todos, muchísimas gracias por el espacio y saludo Iru. Germán Hanrad, gravísima gravedad desde Rafaela, Santa Fe. Agradecemos a todos los oyentes los mensajes que nos mandaron al WhatsApp 221-595-2400 y al Instagram en Cortamos la Semana OK. Bueno, como a todos nuestros invitados... Sí, maestro. ¿sí? Tenemos una golpiza, ¿no? No, jamás hasta hoy. Jamás hasta hoy. No dijimos que no lo vamos a hacer y que en el futuro tengamos algún plan. Queremos obsequiarte. Mira, la única vez que me van a obsequiar algo. No, pero escuchanos primero. Ah, ok. Primero escuchanos. Bueno, pues ya es bueno, ya es bueno. La idea es que te lleves de acá nuestro agradecimiento. El agradecimiento de la gente, la cuestión de que hayas venido y hayas ocupado tu tiempo en nosotros es para agradecer. Y la idea es que te lleves música. Bien. Te vamos a dar 3 opciones, vos vas a elegir. Dale. Y eso es lo que vas a compartir con nuestros oyentes relacionado con esto, con un gusto que vos te quieras dar sobre este tema. Walter. Iru Landucci, muchísimas gracias, nos acompañó esta noche, la verdad que ha sido un placer. Tenés 3 opciones, la primera Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, la segunda La Mosca, Yo Romperé Tus Fotos, la tercera una canción, Caña Seca y un Membrillo, de Los Redonditos de Ricota. Una de esas 3 la elegís. Va a ser para vos y por supuesto agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy. Bueno, primero agradezco yo a ustedes, la verdad que muchas gracias por el espacio, la buena onda para charlar el tema. Es un tema serio, no vamos en contra de la ciencia verdadera, sino de lo que nosotros consideramos que es más bien una pseudociencia. Y como dije anteriormente, a todos dense la oportunidad porque el tema está en agenda, así que les agradezco de corazón que me hayan invitado. Dicho esto, maestro, y estoy entre la 1 y la 3. Sweet Child O' Mine y lo que pasa es que Sweet Child O' Mine es un poquito por gusto personal de cuando era más pendejo, pero me voy con Los Redonditos. Vamos con esa entonces. Sí, pensé que me ibas a tirar alguna de Cerati, que tiene algunas que hablaba de tierra plana. Misteriosamente. No somos tan creativos. Está bien, entonces.